Buenas tardes, muchas gracias otro año más a El Confidencial y los patrocinadores que nos han invitado a esta ya casi quinta edición. Vamos a hablar otra vez de energía nuclear. La verdad es que hablé yo personalmente en esta sede hace 2 años y bueno, no somos demasiado originales, pero quizá pues tampoco es el objetivo, ¿no? El objetivo es tratar pues, de ganar dinero, si se puede, asumiendo el menor riesgo posible. Voy a repasar brevemente en qué consistía nuestra tesis de energía nuclear, porque es esencial para entender la idea que estamos transmitiendo hoy. Nosotros decíamos hace 2 años que cosas pues, relativamente sencillas que todo el mundo conoce, ¿no? La energía nuclear es una energía densa y la civilización pues, ha mejorado yendo hacia fuentes de energía más densas, no menos densas. La energía nuclear es una energía limpia y es una energía constante, pues no es intermitente. La energía nuclear se está desarrollando mucho en mercados emergentes y la energía nuclear es una energía barata, a pesar de que algunos proyectos y algunas centrales en Occidente, sobre todo, pues acabaron costando más de lo presupuestado. Nos parecía que estos factores positivos, la densidad energética, la limpieza, el carácter constante, la pujanza de los mercados emergentes y un coste razonable, pues eran superiores a una narrativa pues que tenía que ver, a raíz de Fukushima, con el miedo que podía generar la energía nuclear y, bueno, y que a un país como Alemania pues llevó hasta su último extremo, ¿no? Pensábamos que la demanda crecería, pero lo más importante de la tesis, y que hoy sigue vigente, es que el sector, precisamente por esos miedos desde Fukushima, se ha visto desprovisto de capital, privado de inversiones durante 7-8 años, de tal manera que se ha destruido oferta y había un riesgo para nosotros importante de que la oferta pues, no llegara a satisfacer la demanda. Esta tesis de hace 2 años bueno, pues, tenía las características de lo que nosotros llamamos beneficio máximo, ¿no? Que supone pues, entrar muy pronto. Para entrar muy pronto hay que tener mucha paciencia. Para tener paciencia, pues hay que tener convicción, porque el mercado siempre nos prueba, ¿no? Y esa convicción no puede llegar más que si uno ha hecho los deberes y ha hecho su análisis, que es lo que le permite pues ignorar el ruido cuando llegan, pues no sé, tractores, en este caso de la tesis del uranio. Para ver a qué se parece entrar pronto, pues vemos cómo, ponemos aquí que era un desierto, vemos un poco en esta transparencia cómo en 8 años el precio del uranio pues no hacía más que caer. Las acciones de Cameco en 8 años perdieron un 70% de su valor, mientras que el Standard & Poor's pues, subió muchísimo. Cameco siendo la minera quizá pues, más sólida, ¿no? Pero luego otras mineras, pues, como Paladin, perdieron un 96%, NextGen un 45% y así. En fin, ¿qué ha pasado desde esa tesis de hace 2 años nuclear, desde 2019? Bueno, pues lo que ha pasado pues es lo contrario. Pues las acciones de Cameco han subido mucho, las acciones de Paladin han subido más todavía, las acciones de Global Atomic, un productor americano, han multiplicado prácticamente por 9 veces, y entonces cabe preguntarse si es el final de la fiesta, es decir, oiga, vienen ustedes aquí a hablar de nuclear, muy bien, acertaron hace 2 años, pero esto ha subido ya mucho, ¿no? Entonces nosotros pensamos que las acciones efectivamente de mineras de uranio y desarrolladores pues han descontado mucho, pero nosotros creemos que no es el final de la fiesta, punto uno, y tratamos o traemos hoy algo que nos parece mejor todavía a los precios actuales que una minera de uranio, ¿no? Vemos el precio del uranio en los últimos 20 años y bueno, pues estaríamos en la parte media-baja del rango. El uranio estaba a $140 y está ahora mismo en el entorno de 30 el spot y es decir, se puede argumentar que la situación actual de desajuste entre oferta y demanda es mayor que la que había en 2007, que es cuando se alcanzó el pico de 140. O sea que creemos que todavía hay espacio para ganar dinero invirtiendo y apostando por energía nuclear. Ahora bien, vemos aquí el gráfico de Cameco donde también se ve que bueno, aunque haya subido mucho, no es todavía el final de la fiesta, ¿no? Pero cuando los mercados están en máximos históricos, ahí decimos MH igual MP, máximos históricos igual máxima prudencia. ¿Qué quiere decir máxima prudencia? Pues hoy en día es difícil de saber, ¿no? Porque la prudencia siempre era, pues oye, cuando no se tienen ideas muy buenas o el mercado está muy arriba, pues uno se va a la renta fija. Lo que pasa es que hoy uno no se puede ir a la renta fija y cerrar un tipo negativo, ¿no? Y claro, uno tampoco se quiere perder la subida del mercado, con lo cual uno pues trata de optimizar, de intentar, mientras que el mercado sube, pues él subir un poco más, ¿no?
A nosotros nos parece que a largo plazo, para llegar, como dice Buffett, para llegar primero hay que llegar, ¿no? Entonces nos parece que es más importante casi sobrevivir que optimizar. Y los ingredientes básicos que una inversión, en nuestra opinión, debería tener hoy son más exigentes, puesto que el mercado está más arriba, no menos exigentes, ¿no? Entonces nosotros, la idea que traemos hoy, queremos que tiene un precio bajo, queremos que tiene un riesgo operativo bajo o nulo, tiene un riesgo de gestión bajo o nulo y tiene un riesgo de balance nulo. Claro, esto es una antinomia, es decir, si una compañía, una inversión en cualquier campo, en cualquier sector no tiene ningún riesgo y el precio es bajo, alguien se está equivocando, o el que piensa que el precio está bajo, o, bueno, o el que no está viendo que el precio está bajo, ¿no? Es decir, y esto a veces se da, por eso he hecho ese repaso, porque en 2019 resultaba a cualquier analista, y no, hay muchos analistas que estaban invertidos en uranio, en 2019 era relativamente sencillo ver que el uranio iba a ser necesario y que la energía nuclear pues, no se iba a parar y que había que comprar las acciones que llevaban 8 años cayendo cuando el mercado llevaba 8 subiendo, ¿no? Sin embargo, pues la gente no lo hacía, ¿no? O sea que al final lo importante es el análisis y tener la convicción de por qué el mercado está equivocado, porque efectivamente no puede haber un precio bajo y riesgos pequeños si el mercado no está equivocado de manera masiva, ¿no? Entonces, ¿qué compañía traemos hoy? Traemos Uranium Participation Corporation. Es una compañía sencillísima, se explica en un minuto. Es simplemente un tenedor físico de uranio. Lo que hace esta compañía, opera casi como un fondo de inversión. Esta compañía compra uranio, lo almacena en diferentes zonas geográficas y tiene unos gastos del 0,8% anuales, inferiores al 1%. Claro, el riesgo operativo no hay, es decir, en una minera uno tiene el riesgo de que el recurso no esté ahí y uno tiene el riesgo de que, bueno, pues que estando el recurso pues surjan problemas a lo largo de la minería, ¿no? Aquí no, aquí el uranio está almacenado y no tiene ningún riesgo. El riesgo de gestión tampoco hay, puesto que el uranio está almacenado y las únicas operaciones de gestión que la empresa realiza es cuando el precio del uranio es más atractivo que las propias acciones, que el valor liquidativo que refleja las acciones, pues amplía capital para comprar uranio y al revés, si se cotiza con prima, pues estaría vendiendo acciones para comprar uranio, ¿no? Con lo cual, el riesgo de gestión no existe. No existe el riesgo de que un equipo gestor se vaya y nos compre al competidor pagando un precio de locos, en fin, todos los riesgos naturales y normales derivados de la gestión de una empresa. Y en cuanto al riesgo de balance, es nulo, porque no es bajo, es nulo, porque la empresa no tiene deuda, ¿no? Por tanto, estamos comprando uranio físico. Estamos comprando libras, 16, 18 millones de libras de uranio físico y nuestra rentabilidad debe depender del precio del uranio, a diferencia de las mineras, ¿no? Y vamos a ver de qué estamos hablando en términos de precio y valor. Ahí hay 3 tablas, pero básicamente son 2 números los importantes. El número que está en amarillo refleja el precio del uranio. Si fuera de 40, el precio del uranio, si fuera de 60, si fuera de 75, por dar una magnitud, pues a 60 sería un nivel donde la industria se gana la vida razonablemente bien. Llegó en el anterior pico, como vimos, por encima de 100, y 40 sería el precio que estarían descontando hoy las acciones de Uranium Participation Corporation. Bueno, como se ve ahí, con un precio de uranio de 60 tenemos un 50% de potencial. A nosotros nos gusta venir a esta sede, pues siempre venimos con mucha ilusión y nos gusta dar ideas que puedan doblar, ¿no? Lo que pasa es que nos parece que un 50% sin ninguno de los riesgos que he mencionado antes y con todo ese potencial que se puede convertir en un 90% si el precio del uranio llegara a 75, pues nos parece que está muy bien y nos parece que es muy interesante en un entorno de tipos negativos, donde es difícil ganar dinero y sobre todo donde es difícil ganar dinero asumiendo poco riesgo. Creemos que con las acciones de UPC pues estamos aspirando a un potencial de entre un 50% y un 80%, sin demasiado riesgo a la baja, y en eso consiste una inversión asimétrica. Y con esto damos por terminada la presentación. Pues Álvaro, pasamos por aquí, por favor. Muchas gracias. Que pasamos a la parte de las preguntas. Recuerden, láncelas, las voy yo aquí recibiendo y ahora se las pasamos a Álvaro. Pues, bueno, van entrando muchas preguntas de diversa índole, muchas más pues con todo lo que estáis haciendo, con ideas anteriores. Se ve que tenemos aquí pues, seguidores que han estado en Iberian Value desde el principio
luego te lo paso, pero bueno, vamos si quieres de un poco la idea de inversión a luego esas otras preguntas, aprovechando que es el cierre de hoy. Lo primero que nos cuentan es esto, oye, estamos hablando de energía nuclear sostenible. O sea, ¿cómo explicas esa sostenibilidad de algo que hasta la fecha hemos pensado pues, que no tenía sostenibilidad, vamos, que era todo lo contrario? ¿Por qué? Yo te paso las preguntas. Imagino que al final el tener, ¿no?, pues todos esos los percances que vimos en Japón, ¿no?, pues al final te hace pensar que esa energía no es limpia. Igual aquí podemos aprovechar porque justo como la idea va centrada en puro uranio, decir si eso es limpio. Hay una transparencia que la verdad es que es una pena porque no la tengo conmigo y refleja el número de accidentes por tipo de generación de los últimos 100 años, con las muertes asociadas. Increíblemente la nuclear es de las menores. Es la energía que menos muertes ha generado. Lo que sí que ha generado son muchos titulares, claro, pero ha generado pocas muertes, muy pocas muertes. La fractura de los saltos es lo que más ha generado. La hidroeléctrica, que curiosamente es estupenda, ¿no? y es limpia. Pero vamos, el uranio, la radioactividad no es un problema. La cosa es que luego la serie Netflix ha hecho mucho daño, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya se ha visto cómo personalidades importantes han salido en defensa de la nuclear. Es que es imposible alcanzar los objetivos de sostenibilidad y de cero emisiones sin el uranio. Es matemáticamente imposible. Entonces, de hecho, el número de centrales nucleares no ha hecho más que crecer, con lo cual ese es el driver principal, entiendo, no solamente, es decir, el número de centrales nucleares crece no excesivamente, crece significativamente en los mercados emergentes. Y lo que está pasando en los mercados desarrollados es que están teniendo extensiones. La secretaria de Energía americana, hace muy poco, pues ha establecido como política incrementar la vida de los reactores, dar un tratamiento a nivel de subvenciones o de estas acciones por ser fuente limpia, al igual que la solar y que la eólica, ¿no? Entonces yo creo que ya sí que quizá el libro de Bill Gates ha podido ayudar, ¿no? Que hay un consenso de que no se pueden alcanzar los objetivos sin energía nuclear. O sea, que en ese sentido yo creo que ya la pregunta... Bueno, el consenso ya hace 2 años era más complicado de explicar. Claro. Ahora no, yo creo que está claro, ¿no? Y hombre, efectivamente está Fukushima, no solamente, está Three Mile Island y está Chernobyl, ¿no? Son tres eventos que sucedieron, pero que tuvieron muy poca incidencia. Es decir, en comparación, cualquier desastre es horrible, ¿no? Pero en comparación con lo que han tenido otras fuentes energéticas, el carbón, la propia hidroeléctrica, ¿no? Y otra pregunta que tiene que ver que en el fondo estás utilizando una acción cotizada para invertir en una materia prima. Totalmente. ¿Por qué no hacerlo directamente? Bien mediante un ETF o bien mediante un contrato de Bueno, futuros. a mí me encantaría. Buena suerte. ¿Cómo? A mí me encantaría. Y algunos hedge funds lo están consiguiendo, pero es horrorosamente complicado porque porque el uranio tiene unas precauciones, unos protocolos, unos tratamientos. Y desde luego, si se pudiera invertir directamente, pues lo único que haría uno es ahorrarse ese 0,8%. A mí me compensa. Yo creo que a un inversor normal le compensa pagar un 0,8% de gastos por tener un vehículo cotizado, que lo compras desde tu casa y que está bien gestionado, que son gente seria y demás, ¿no? Pero sí, efectivamente equivale a invertir en la materia prima. O sea, estás haciendo un vehículo, simplemente pues, un certificado 1 a 1. Totalmente, pero que no hay un ETF de vehículos físicos. Exactamente. Este sería el ETF de vehículos. Exacto, esto replicarías al final ese producto cotizado. Sí. Vale, segunda, ya si quieres, bueno, pasamos un poco más, que veo que ya van entrando más preguntas relacionadas, pues por ejemplo, la idea de hace 2 años, ¿no? Que hablasteis, además fuiste tú, que el año pasado no estuviste tú, estuvo Fernando. Pero, estuvo Fernando, sí. Cameco, que fue la que trajiste hace 2 años, ¿no? Entonces nos preguntan, oye, ¿crees que sigue teniendo potencial después de 2 años, alzar del 100%? Yo creo que sí, nosotros seguimos teniendo acciones de Cameco. Creo que tiene potencial, pero también nosotros somos muy disciplinados en el proceso, más que analistas de bola de cristal, ¿no? Entonces nosotros tenemos un precio objetivo que es superior al precio de cotización, pero ya no muy superior. Entonces nos parece que es más interesante un vehículo que tiene con el precio del uranio de 60 el mismo potencial, quizá incluso puede que algo más, pero sin ninguno de los riesgos operativos, ¿no? Entonces, pero vamos, Cameco nos parece que tiene todavía un potencial superior al 20%. Y en línea con materias primas, ¿cómo estáis en cobre, fertilizantes y el resto de dinámicas que tenéis en vuestra cartera? Muchas preguntas son esas. Sí, es que aquí ya te digo, los lectores son fieles y están aquí desde el primer año, o sea que claro no te escapas. Claro que sí.
Bueno, pues la verdad es que el cobre, nosotros cuando empezamos a invertir en cobre estaba a 4.400 dólares la tonelada y bueno, pues ha estado a 10.000 hace unas semanas, ¿no? Las acciones de First Quantum han pasado de un nivel de 7 dólares por acción que las compramos a casi 30. Las acciones de Freeport han pasado de 5 dólares de mínimos a 45. Bueno, nosotros creemos que una parte del recorrido está ya hecho, ¿no? Entonces, en principio no nos parece tan interesante el cobre en estos momentos. Has hablado también de fertilizantes. Algo parecido ha sucedido, quizá no con tanta virulencia, pero bueno, nosotros compramos acciones de Sociedad Química y Minera a 26 dólares y prácticamente en un abrir y cerrar de ojos llegaron a 65. Las acciones de Mosaic yo creo que hicieron un mínimo en 7 dólares, 8 dólares y están a 36. Es decir, estamos hablando de... No es cuestión de repasar todo lo que han subido nuestras compañías, pero sí que lo digo porque es la manera de explicar un poco que, bueno, pues que el mercado ha descontado que las materias primas no se pueden replicar, que son difíciles de copiar, que el que las tiene y no las tiene nadie más que ese y otros, y bueno, y que llega un momento cuando privas de inversión a un sector durante años, pues claro, que eso se pone en precio, ¿no? Entonces ha corrido mucho. Nosotros sí que vemos todavía algo de potencial en alguna compañía puntual de fertilizantes, pero como clase, desde luego, han subido mucho también, y nosotros hemos reducido la exposición. Ya para cerrar este repaso, si quieres, a estos años de Iberian Value con Azvalor, el año pasado presentasteis Merck Drilling, que también ha tenido un buen recorrido. ¿Cómo estáis ahí ahora? Bueno, Maersk Drilling ha tenido un buen recorrido, pero hay que tener en cuenta de dónde viene. Esto, al contrario que el cobre o que los fertilizantes, aquí sí que voy a mojarme un poco más, en el sentido de que creemos que es el principio. Es decir, yo creo que la compañía sale a bolsa por encima de 500 coronas danesas. El mínimo lo hace alrededor de 100, o sea, una caída del 80%, que yo creo es cuando Fernando la comenta. Y las acciones hoy pues deben estar alrededor de 250, ¿no? Bueno, pues viene de 500, ¿no? Y ha habido una gran reparación en el sector petrolero, ¿no? O sea, hemos pasado de precios de petróleo negativos a, bueno, pues ya se está barajando que, en fin, que puede haber alguna cierta escasez y que estos son plataformas de exploración en aguas profundas y en aguas turbulentas, pues que la tasa de alquiler de esos equipos pues va a tener que subir, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí queda todavía bastante. Nosotros, desde luego, tenemos prácticamente la posición entera. Oye, para cerrar ya también este evento, esta pregunta tiene sentido, ¿no? Dice, oye, pues siendo uno de los gestores value con más experiencia en el mercado español y habiendo vivido diferentes cambios de ciclo, ¿cómo crees que serán los próximos años para el value en general y para un poco tus posiciones, vuestra cartera, vuestra forma de ver ese posicionamiento en particular? Pues yo creo que van a ser muy buenos. Y creo que van a ser muy buenos por una razón muy sencilla, porque llevan muchos años siendo muy malos. Y yo sé que esto no es muy original, pero suele funcionar. Es decir, cuando una estrategia de inversión basada en comprar con sentido común, en preocuparte cuánto valen las cosas, lo hace mal durante 8 años, pues lo normal es que vengan, no 8 años buenos, sino, bueno, pues el mismo recorrido. A lo mejor lo hace todo el recorrido en 2 años. Y de repente en 2 años, pues tiene un outperformance salvaje frente al growth. Yo creo que lo va a hacer bien. Yo creo que lo va a hacer bien. Como decía un gestor amigo mío extranjero, cuando nos consolábamos en las profundidades de estos últimos años, decía, nunca eres tan listo como parece cuando te van bien las cosas, pero nunca eres tan tonto como parece cuando te van mal tampoco, ¿no? Entonces yo creo que todos los value que han sabido aguantar y que han hecho sus deberes, yo creo que vamos a tener muchos años buenos, 3, 4, 5 años buenos. Comentaba yo que veníamos de unas ediciones anteriores, ¿no? Donde pues era todo como más complicado, ¿no? El hacer que los lectores, los inversores nos siguieran, y en cambio, pues efectivamente, pues estas 2 últimas ediciones, pues estamos viendo como efectivamente ese que aguanta, ¿no? El que al final muestra su posicionamiento correcto, obtiene. Bueno, y a mí me da un poco de reparo sacar mucho pecho, porque realmente desde los últimos 5 años tampoco hemos hecho demasiado todavía, ¿no? Claro. Es decir, bueno, nosotros concretamente, pues si salimos a 100 estamos a 130, 135, ¿no? Que pues en 5 años es un 7% anual, es decir, es a todas luces no es satisfactorio, ¿no? Pero sí que veo que las dinámicas están empezando a cambiar, ¿no? Al final, bueno, pues el hecho de que la política quizá de los bancos centrales se vaya agotando, cada vez hacen falta más dosis para conseguir menos, ahora entra la política fiscal, ya veremos, ¿no?
Ya veremos, pero en general se ve un mercado donde hay muchas oportunidades atractivas y lo que se ve es que se ponen en precio muy rápido. Yo pido perdón por esa especie de lista que he hecho de precios mínimos y máximos, pero lo que quería reflejar es que compañías del tamaño de Freeport multipliquen por 8 o por 9 en un año y medio, solo te da una idea de lo abajo que llegaron y lo absolutamente infravaloradas que estaban, a pesar de tener activos que son únicos, ¿no? Un compañero nuestro siempre dice que Amazon se puede copiar, ¿no? Porque ahí está Alibaba, pero que el mineral de hierro que tiene Río Tinto en Pilbara no se puede copiar. La mina que tiene Buenaventura en Cerro Verde, pues no se puede copiar. Los yacimientos de Cigar Lake o de MacArthur River de Cameco, pues lo tienen los kazajos y nada más. Es decir, las materias primas, como son un negocio que no son demasiado bueno a través del ciclo, la gente lo asocia a riesgo y demás, pero cuando están en bajo del ciclo son de las inversiones menos arriesgadas, porque realmente si estás en un producto de bajo coste, pues tienes algo que el mundo necesita, y si es después de un periodo largo de privación de capital, pues la reversión a la media se produce casi siempre, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que vendrán muchos años buenos para el valor, pero además puede que a lo mejor en vez de que sean 4, 5, 7 años buenos, sean 2 muy, muy, muy buenos y se haga toda la rentabilidad, como ese principio de Pareto, ¿no? Que el 80% de la rentabilidad se hace en el 20% del tiempo. Y esto está siendo cada vez más verdad últimamente, pues no sé si será por los algoritmos, por el mercado de los ETFs, no lo sé, la verdad. Pero sí que noto que hay más no linealidades de las que había antes, o se producen con más virulencia. Y ese cambio que ves un poco de flujos, si quieres, de fondo, en caso de que tengamos una corrección fuerte de mercado, ¿eso va a acabar arrastrando también, crees, y finalizando a lo mejor o poniendo en tela de juicio? Bueno, es muy difícil cuando hay una corrección de mercado fuerte pensar que justo lo tuyo no va a caer, ¿no? Ese es un error muy de cuando uno empieza, ¿verdad? Lo mío es tan bueno que no va a caer cuando caiga todo el mercado. Pero lo que sí que es verdad es que si tu punto de partida es, de valoraciones es mucho más barato, pues si hay una corrección del 50%, pues a lo mejor tu cartera cae un 20%, efectivamente, un 25%, un 30%, puede ser, ¿no? Pero eso es sacarle 20 puntos a la bolsa, ¿no? Y al final nosotros estamos en el negocio de intentar hacer, o sea, el barro que tenemos es el que es, ¿no? Que son las acciones y los precios que tienen. Sí que si hay una corrección fuerte, seguramente algo caeremos, pero yo creo que mucho menos, ¿no? Pues hay dos ejemplos, ¿no? De una situación parecida a la actual, pues una vez se salió con deflación pues en los años 20 y la bolsa cayó el 80 y las materias primas pues cayeron un 20, un 30 en aquella época, ¿no? Y en la década de los 70 se salió con inflación, entonces pues la bolsa no hizo nada entre el 69 y el 82, estuvo plana y las materias primas pues multiplicaron pues, un 15% anual durante 12 años, ¿no? Entonces, y si es deflación o inflación, pues dependerá de las decisiones políticas que se tomen, de la banca central y demás, pero lo esencial es saber cuál es el activo correcto en el que hay que estar para proteger el dinero de uno. Y hoy en día es especialmente complicado porque la renta fija, digamos, el activo libre de riesgo, pues no está libre de riesgo y te da una tasa negativa nominal y más negativa todavía en términos reales, ¿no? Pues oye, Álvaro, estamos ya aquí en tiempo, de hecho nos hemos excedido, pero bueno, creo que era interesante cerrar hoy el ciclo con tu presentación. Pues nada, Álvaro Guzmán de Lázaro, de AdValor, muchísimas gracias y esperamos tenerte aquí el año que viene en la 6ª edición del Iberian Value. Seguro, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.